todos y muchas gracias por participar en este evento que celebramos en el día de hoy, a nombre de don Thierry Alburquerque, en un webinar sobre la oportunidad de la reapertura, un desafío para el turismo. Antes de presentar los exponentes en esta mesa redonda, tengo unas notas que quiero compartir con todos sobre el turismo en nuestro país y algunas sobre el turismo a nivel internacional. En nuestro país, según el Banco Central, el sector turismo es una de las principales fuentes de ingresos para el país. En el año 2019, el turismo presentó aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto, en adición a la generación del 34% de las divisas que ingresan al país, y también representó un 20% de la inversión extranjera directa en el país. En este mismo año, en el año 2019, este sector generó un total de 358.365 empleos de forma directa e indirecta, así como un ingreso aproximado de 7.468 millones de dólares en beneficios para la República Dominicana. De tal forma que el sector turismo representa una parte importante en la economía dominicana, el cual ante la circulación del COVID-19 se enfrenta a una crisis económica que afecta de forma principal al turismo, tanto internacional como nacional. Atendiendo a los datos compartidos por la Organización Mundial del Turismo, se observa que a partir del primer cuarto de 2020 se había producido una baja de alrededor de un 22%, que significa pérdidas aproximadas de 80 billones de dólares en todo el mundo. Asimismo, y considerando la situación actual, se observa una reducción internacional de llegada de turistas entre el 58 al 78%, pudiendo traducirse a riesgo de pérdidas de empleos directos aproximados de 100 a 120 millones en todo el mundo. En el caso de la República Dominicana, nuestro país, durante los meses de enero y febrero se reflejó una baja de aproximadamente un 14% del ingreso de turistas en el país. Asociado al turismo, afectaciones ajenas al sector aéreo, donde la Organización de Aviación Civil Internacional estima que para el resto del año 2020 habrá una reducción aproximada entre el 39 y 52% de pasajeros, mientras que las pérdidas del sector aeronáutico serán alrededor de 289 a 387 billones de dólares en los beneficios operacionales del sector. En abril del 2020, el 100% de los destinos turísticos a nivel mundial habían anunciado restricciones con motivo del COVID-19, implicando la afectación de las empresas de aviación, así como de los hoteles. Particularmente en nuestro país, el 16 de marzo del 2020 fue anunciado oficialmente el cierre de puertos y aeropuertos, medida que fue aplicada a partir de esta semana y que se mantienen hasta la fecha, por lo que hasta el momento estamos recibiendo únicamente vuelos humanitarios de repatriación. Ante esta situación, el Estado ha anunciado medidas para la liberación de cargas económicas. Específicamente en el turismo hemos visto que la Dirección General de Impuestos Internos anunció la inaplicación temporal de los acuerdos de precios anticipados para los hoteles. El Banco Central recortó la tasa de interés a un 3.50%, inyectó liquidez para auxiliar a los sectores más afectados, como es el caso del turismo, e inyectó 500 millones de dólares para controlar el alza de la tasa de cambio y devaluación de la moneda nacional. El Poder Ejecutivo lanzó un programa de asistencia económica denominado FASE, dirigido a aquellos trabajadores suspendidos por el cese de operaciones, no solamente en el sector turismo, sino a nivel nacional, y del cual también el sector turismo ha podido beneficiarse. Y en el caso aeronáutico, el 31 de marzo de 2020, el Instituto Dominicano de Aviación Civil publicó la circular aeronáutica A03-20, mediante la cual dispone de los puertos de entrada de pasajeros provenientes de todas las regiones afectadas del COVID-19. Serían el Aeropuerto Internacional de las Américas y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
señalando los procedimientos a seguir en caso de sospecha de contagio de algún pasajero. No obstante, por el momento, el plan de reapertura a la economía contempla el reinicio de las actividades turísticas para el 1 de julio de este año. Partiendo del escenario en el que nos encontramos y de cara a esta inminente apertura, hemos preparado este evento contando con la presencia y participación de figuras muy relevantes para el sector turismo, tanto en el mercado local como en el internacional. En primer lugar nos acompaña Gonzalo Vera, actual director territorial de Catalonia Hotels y Resort en República Dominicana. Cuenta con experiencia en el sector y se mantiene colaborando con el Grupo Catalonia desde hace 11 años. Ha ocupado la dirección general del Catalonia Bávaro Resort desde el año 2009 hasta el 2013, pasando luego a la dirección territorial de México hasta junio del año 2019 y retorna nuevamente a nuestro país para asumir la actual dirección de los Hoteles Catalonia de manera territorial. Gonzalo colaboró con varias cadenas hoteleras internacionales antes de integrarse a Catalonia, tales como Sheraton, Intercontinental, Feria, Bahía Príncipe, habiendo arribado a nuestro país en el año 2005. Es impulsor del programa de responsabilidad social corporativa, las buenas prácticas entre colaboradores y el fomento de buen ambiente en el lugar de trabajo, que llevaron a los Hoteles Catalonia en República Dominicana y México a ocupar los primeros lugares en los reconocimientos de Great Place to Work. La cadena Catalonia posee en el país 5 hoteles, un beach club que se encuentran en Santo Domingo, Bayahíbe y Punta Cana. Por otro lado, tenemos la participación de Joel Santos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de hotelería, club de vacaciones, finanzas y economía en la República Dominicana. Actualmente funge como vicepresidente de finanzas de Coral Hospitality en República Dominicana. También es miembro del Consejo de Directores de la Central de Valores Dominicana, de la Confederación Patronal Dominicana y la Asociación de Usuarios No Regulados. Hasta el año 2018 se desempeñó como presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, así como ha sido presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios durante el año 2007. Finalmente, pero no menos, nos acompaña Francisco Paco Pérez, quien desde el año 2005 funge como regional del área del Caribe para el Grupo Globalia. Cuenta con una amplia experiencia en el sector turismo, pues en el ejercicio profesional se ha desempeñado como director de ventas y marketing del Hotel Catalonia Bávaro Resort entre 1990 y 2005. Igualmente se desempeñó en el departamento comercial de las agencias de viajes Travel Plan durante 2 años y como jefe de agencia de Golf Travel and Tours, entre otros. El Grupo Globalia posee presencia en el sector de la aviación a través de la aerolínea comercial Air Europa, una de las principales líneas de nuestro país, en la hotelería mediante la cadena de hoteles Believe, así como en agencias de viaje mediante Travel Plan y Halcón Viajes. Sin más preámbulos y ansiosos por escuchar de la experiencia y perspectiva de estos valiosos exponentes que tenemos en el día de hoy, iniciamos con la pregunta que tenemos para ellos en la mañana. Vamos a hacer esta primera pregunta a Gonzalo Vera, ya que se anunció en el día de ayer la reapertura, o se confirmó la reapertura para el 1 de julio del sector turismo. El Catalonia está en condiciones de abrir, de aperturar sus operaciones en los hoteles de Bávaro y Santo Domingo. Gonzalo. Hola, bueno, antes que nada, gracias por la invitación de Ontier y bueno, saludo a los compañeros y a los que nos escuchan. Pues sí, nosotros con mucho anhelo, con mucho ánimo, la verdad que sí, estos 3 meses han sido un poco traumáticos para nosotros, ¿no? Para aquellos que estamos dentro de la actividad turística, hotelera, donde esta industria, pues todos los días hay movimiento enorme, pero principalmente atendemos a miles de clientes todos los días, ¿no? Y pasar de la noche a la mañana teniendo grandes ocupaciones a tener 0, pues es un trauma que no queremos volver a pasar y anhelamos con muchas ansias ese 1 de julio para poder reactivar nuestras operaciones. Y nosotros pues preparándonos ya previamente en coordinación con las autoridades competentes,
en la creación de protocolos, la aplicación de los mismos, mucha capacitación, y poco más, esperando ese anhelado 1 de julio, que como bien dices, José Manuel, pues fue confirmado el día de ayer, en compañía también de la aprobación de los protocolos que ya desde hace unos cuantos meses funcionando con las autoridades competentes, todos los hoteleros, los gremios relacionados con el ámbito turístico, y que también dado pie a que el 1 de julio abramos con toda la energía positiva, ¿no? Sabemos muy bien las pequeñas ocupaciones que vendrán, pero preparados para ellas. Sí, ha habido algunos obstáculos para reanudar desde el punto de vista operativo y en las relaciones con proveedores, la nueva integración de los trabajadores, este inicio a partir del mes de julio, Gonzalo. Y mira, fíjate que como a lo que está pasando en el mundo entero, esta situación sin precedente alguno, yo creo que el primer enemigo nuestro a nivel de tranquilidad, ya no solamente a nosotros, ámbito hotelero, sino que me atrevo a decir a la mayoría de los que han sido afectados, es la incertidumbre. Si bien sabes, José Manuel, aquí cada día fue un escenario diferente. O sea, no sabíamos qué iba a pasar cuando empezó este fenómeno de la pandemia. Los primeros días, los últimos días de marzo, pues no sabíamos qué iba a pasar el otro día. Llegó abril, no se sabía, no se tenía tanta información de la enfermedad, y ocasionaba una incertidumbre enorme, ¿no?, en esta situación. Por suerte, a través del tiempo, pues la experiencia en lo que a la enfermedad se refiere, pues ha llevado a que la misma conlleve a un protocolo específico higiénico-sanitario que radica no más allá del distanciamiento social, del lavado de manos, del uso de la mascarilla y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en base a eso nos hemos ido preparando, principalmente con nuestros departamentos de calidad, desde la casa matriz, que han hecho una excelente labor, y también en coordinación con las asociaciones de hoteles, tanto de la zona este como de la zona central, hemos ido preparando los protocolos, se han llevado a nivel de autoridades, los mismos han sido aprobados el día de ayer, y digamos que ese es el enemigo más fuerte hoy en día, ¿no? La incertidumbre de qué saber, ¿no? Cómo empieza la operatividad, cómo empieza, ¿no? Otra incertidumbre, otro elemento que nos complica un poco es las ocupaciones. Si bien es cierto que sabemos que van a ser muy pocas al principio, también es una incertidumbre saber cómo va a ser la reactivación de esos clientes que vendrán a nuestro destino, así como también los países de origen, ¿no? La confianza del viajero va a ser un reto muy importante para el gremio hotelero, reactivarla de nuevo. Tenemos un reinicio ahora en julio, en coordinación con las autoridades del país, en coordinación con los elementos privados de la industria hotelera, pues tenemos que echar para adelante este barco de tal manera que la confianza se recupere lo antes posible para que esas ocupaciones se vayan recuperando, que ya sabemos paulatinamente, pero lo más rápido posible. Claro, claro. Quiero hacerles una pregunta a Paco. Se ha visto que la reapertura del turismo se ha enfocado como primera opción en explotar el turismo interno, y en el caso de las líneas aéreas, pues han empezado volando con los vuelos de distancia corta, vuelos internos. ¿Cuáles son las expectativas del sector aeronáutico para la recuperación del sector aéreo? ¿Cómo se manejan las estrategias de coordinar con los aeropuertos para el establecimiento de mejores medidas de seguridad? O sea, ¿en qué sentido, pues, todo aquel que se sube a un avión se sentirá seguro, tanto a su llegada a un aeropuerto como durante la travesía en un avión? ¿Qué tienes para comentarnos, Paco? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este tipo de webinars, este tipo de actividades son muy, muy importantes porque, bueno, creo que la perspectiva de la gente que estamos dentro del sector es muy importante, porque en unos tiempos donde se recibe tanta información por todos lados, uno ya no sabe qué es verdad, qué no es verdad, y yo pienso que debemos
siempre buscar las fuentes de información pues, de profesionales como los que hoy nos están acompañando aquí. Y en ese sentido, pues os felicito y os doy las gracias, y muchas gracias también a todos los participantes. Bueno, para empezar, has hablado de vuelos cortos. Se habla mucho de la recuperación en primera instancia en la industria de la aviación de vuelos de corto recorrido. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la aviación se va a ir recuperando por segmentos. El primer segmento que se va a recuperar, independientemente de la duración del vuelo o de la distancia, va a ser el segmento étnico. Las primeras personas que van a viajar son personas que van a visitar a sus familias en ambos sentidos, es decir, dominicanos que van a volar a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica, y dominicanos que van a venir a visitar a sus familiares después de tanto tiempo sin poder verse físicamente. El segundo segmento que se va a recuperar, creo yo, es el corporativo, pero este también va a tardar un poco, porque da la casualidad que hay tecnologías y plataformas como esta, Zoom, que han llegado para quedarse. De hecho, hay algo que es curiosísimo, y es que lo estaba leyendo el otro día. Zoom, que no lo conocía nadie hace 3 meses, resulta que tiene un valor de mercado superior a las 8 aerolíneas más grandes del mundo. Es decir, la suma de, por este orden, Southwest, Delta, United, American Airlines, el grupo IAG, British Airways, Iberia y demás, y Lufthansa, suman 46.000 millones de dólares, mientras que esta plataforma tiene un valor de mercado en estos momentos de 48.000. Definitivamente las empresas, las corporaciones se han dado cuenta que hay herramientas que funcionan y que van a permitir ciertas economías. Por lo tanto, yo creo que el segmento corporativo va a sufrir transformaciones. Y por último, yo creo que el segmento que se va a recuperar va a ser el turístico. Y en ese sentido, sí es cierto que se irán recuperando en primer orden los vuelos de más corta distancia. Y yo pienso que es una cuestión absolutamente de, como decía Gonzalo, de confianza, que es lo que debemos transmitir. Sin embargo, luego hay elementos, hablando concretamente de República Dominicana, que esos vuelos de corta distancia que proceden de nuestros mercados principales, que son Estados Unidos y Canadá, por el momento van a estar también afectados porque tanto Canadá como Estados Unidos están promoviendo planes para sus ciudadanos para que no salgan del país y vacacionen dentro de sus países. De hecho, en Canadá se llama Stay Vacations y está teniendo pues, una serie de incentivos y demás. En Estados Unidos salió ayer publicado, el gobierno va a dar incentivos fiscales de hasta $4.000 a sus ciudadanos para que vacacionen dentro de los Estados Unidos. Esto definitivamente va a ocasionar pues una bajada en los flujos de estos dos mercados hacia nuestro país. En cuanto a las medidas que se están implementando, pues mira, yo efectivamente soy de la opinión de que esto lo debemos comunicar muy bien, porque, de nuevo, la palabra clave es confianza. Y la confianza parte de hablar con contundencia y con fundamentos. El avión es uno de los sitios más seguros, no de los transportes, de los lugares más seguros para estar. Es decir, dentro de un avión
hay unos muy en contra de lo que la gente pudiera pensar, que antes se hablaba de un avión es un lugar donde hay un ambiente artificial y los virus y demás están circulando todo el tiempo. Y eso no es cierto. O sea, los aviones tienen unos sistemas de filtrado y de higienización que garantizan que el 99.9% de cualquier virus, bacteria y demás, incluido el COVID, es anulado. Por lo tanto, yo creo que el reto es, por un lado, que embarquen pasajeros que no están contaminados, y eso es muy importante, que se hagan controles en los aeropuertos para que el pasajero, cuando entre al avión, no esté contaminado. Y por otro lado, que tengamos seguro y hagamos unos controles muy exhaustivos de todo el personal que tiene relación con el avión. Azafatas, pilotos, técnicos de mantenimiento, personal de catering, personal de limpieza. Siendo así, y por supuesto cumpliendo con la normativa de mascarilla y demás, yo pienso, vamos, estoy convencido y es lo que debemos comunicar efectivamente, que el avión es el medio de transporte más seguro en términos de higiene. Muy bien. Sí, entendemos que las aerolíneas que por costumbre ya han tomado muchas medidas de seguridad para sus viajeros desde el 9/11, entendemos que también hoy en día frente al COVID pues continuarán con esas medidas de seguridad de sanidad y que será un medio totalmente seguro para transportarse y que no habrá ningún tipo de peligro ni de riesgo. Muchas gracias, Paco. Vamos a pasar a Joel. Quiero hacerle una pregunta, dada su trayectoria como pasado vicepresidente de Azonadores. ¿Cómo ha visto la participación de la institución en el proceso de colaboración desde la perspectiva privada para la recuperación del sector? Viendo si ha habido una colaboración tanto de Azonadores como con las instituciones del gobierno en sacar adelante el sector turismo para los próximos meses. Bien, primero quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Realmente totalmente de acuerdo en la importancia de este tipo de actividad, y al final de cuentas tenemos que estar muy presentes de que nos toca a nosotros dar las informaciones correctas sobre el sector, porque el proceso de recuperación que es tan importante para la economía dominicana, pues tenemos que trabajarlo desde la comunicación. Mira, la pregunta sobre Azonadores, yo debo decir tajantemente que Azonadores ha hecho un excelente trabajo en estas circunstancias. Hay que decir que las circunstancias de dificultad de la industria no comenzaron con el COVID-19. El país y el sector turístico vienen manejando desde el año pasado una crisis mediática que desde ya había, aunque nunca comparable con la situación del COVID-19, pero venía mermando la potencialidad de ingresos que el sector tiene la capacidad de generar. Entonces, básicamente hemos estado, o Azonadores ha estado, en un proceso de emergencia desde el año pasado, buscando, mediante la comunicación con el sector público, buscando trabajar aspectos de comunicación. Obviamente, ya dentro del COVID-19 ya se ha tenido que manejar una situación inicialmente del cierre de los hoteles. Ha habido muchos aspectos desde el punto de vista laboral, es decir, esta crisis, pues lógicamente trae una situación laboral consigo. El sector, como bien tú mencionaste, emplea, el sector turismo, bares y restaurantes en su totalidad emplea 350,000 personas. Por lo tanto, cuando las actividades cesan, pues ha habido una cantidad de suspensiones importantes dentro del sector, que hay que buscar la manera de mantener esas personas lo más posible dentro de sus lugares de trabajo, aún sea en un proceso de suspensión. Y luego entonces vendrá el periodo que desde ya se está trabajando. Bueno, en el medio de esto, todo el tema de los protocolos, que debo dar la información. Si bien ayer se anunció que los protocolos están listos, todavía al día de hoy se están dando
los últimos detalles a ciertos aspectos. Es decir, por eso es que los protocolos todavía no han salido a la luz pública. Es decir, todavía se están trabajando en detalles. Y eso requiere una actividad importante de azonadores. Y luego entonces de los protocolos que están obviamente ligados a la seguridad, a los aspectos de seguridad que Paco mencionaba. Entonces viene todo el proceso de la reactivación, que sin lugar a dudas, por las circunstancias que se han explicado y que es un sector que irá recobrando su sistema normal durante 18, 24 meses, requerirá sin lugar a dudas de un seguimiento y una colaboración con las autoridades mucho más allá de la que se ha tenido hasta ahora. Es decir, va a haber que escalar ese nivel de colaboración a niveles más altos. Hay que entender que República Dominicana está en un proceso electoral en estos momentos. Hay que comprender que ese sistema, esa situación electoral también crea situaciones y retrasa algunas decisiones que ya se debieron haber tomado. Y obviamente es un ambiente afectado por esta situación. No hay duda de que el sector turístico dominicano requerirá de colaboración del Estado para manejar su colaboración, y estoy seguro que en las próximas preguntas iremos hablando de todos estos temas. Sí, en ese mismo sentido, yo... Perdón, no se me debe quedar. Esto lo que nos dice o nos deja un mensaje de la importancia que tienen los gremios empresariales, sobre todo en estas circunstancias. Pero activar los gremios empresariales, como Azonadores siempre ha hecho, es que ha mantenido un nivel activo desde, aún en momentos, vamos a llamarle de bonanza, porque se requiere estar bien organizado para manejar esta situación. Sí, indudablemente que Azonadores ha jugado un papel muy válido frente a su sector y lo ha defendido y ha estado ahí, ha estado delante desde el primer día. Pero en ese mismo sentido, Joel, vemos a suponer las exenciones que se beneficia el sector turismo a través del Confotur. Nos preguntamos si durante este tiempo que ha estado parado el turismo, donde habrá también un plazo para poder reactivarlo, el Ministerio de Turismo habrá comunicado si apoyará con esas exenciones o ampliará los plazos de exenciones que se benefician el sector, si tiene conocimiento de que dentro del Ministerio de Turismo pues ven alguna facilidad para la continuidad del turismo. Bueno, la realidad es, para ser concreto, lo primero que hay que entender en el escenario que queda la República Dominicana. La República Dominicana claramente compite con otros destinos del mundo, no ni siquiera de la zona, sino del resto del mundo. Y esa competencia se va a dar a todos los niveles. A nivel, obviamente, de demanda de clientes, que ya se ha hablado de eso, pero también a nivel de recursos. Estaremos compitiendo por la inversión extranjera, que cada vez será más limitada en estas circunstancias. Estaremos compitiendo por la disponibilidad aérea. Estaremos compitiendo en todos los aspectos necesarios de la industria. Por lo tanto, el tratamiento a la inversión extranjera y a la inversión local deberá ser lo más favorable posible en comparación con nuestros destinos competidores. Y esa será una tarea importante de las autoridades dominicanas y del sector privado. Referente al tema de Confotur, está claro de que por lo menos la primera medida que se debe tomar es considerar el periodo de recuperación, si es estimado, como dije ahorita, de 18 a 24 meses, estimarlo como una especie de periodo muerto. ¿Qué significa eso? Extender las facilidades de Confotur para quienes lo tienen por ese mismo periodo de tiempo, digamos 2 años, porque realmente durante ese periodo de recuperación lo que estaremos es ganando terreno perdido. Y lo que obedece en esas circunstancias es extender ese tipo de facilidades. Pero la extensión de las facilidades no debe ser solamente en tiempo. Tenemos que entender cuál es el escenario en el que nos movemos actualmente.
Confotur estuvo diseñado para incentivar a la oferta turística, pero los problemas del sector están en las tres áreas que le enmarcan. Oferta, obviamente ya hemos hablado de eso, la demanda que tiene que ser a través de promoción y la disponibilidad aérea, que también será un área importante de competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las áreas que definitivamente habrá que incentivar de manera concreta es el segmento de las líneas aéreas. Es decir, tenemos que mirar ese aspecto porque sin lugar a duda la competencia estará en todos los renglones que he mencionado. Y debo decir porque las cosas que no se están haciendo bien hay que mencionarlas. Volviendo al tema de la promoción, llama mucho la atención de que en estas circunstancias, el último presupuesto complementario que el país sometió al Congreso de la República Dominicana, la promoción turística fue reducida en 300 millones de pesos. Eso es contraproducente, tiene que ser revisado, porque lo que el país necesita será una promoción más eficiente, pero al mismo tiempo también recursos de promoción para competir en los mercados internacionales. Pero también eso es en cuanto a la parte de los incentivos directos, pero se requerirán medidas directas en otras áreas para el sector turístico. En lo laboral probablemente se requiera de una extensión del FASE. En el sector eléctrico hay que mirar el costo de la potencia que tiene el sector hotelero turístico dominicano. ¿Por qué? Porque eso es un costo fijo importante en unas circunstancias, como bien Gonzalo mencionó, de que los niveles de ocupación van a ser bajos inicialmente. Por lo tanto, el costo monómico de energía va a ser más alto en estas circunstancias. También debemos mirar desde el punto de vista financiero, facilidades financieras de capital de trabajo para que el sector turístico dominicano, incluyo empresas grandes y empresas pequeñas, porque debo mencionar que nuestro sector turístico es inclusivo y al ser inclusivo tenemos que pensar también en las pequeñas empresas del sector turístico si queremos pensar en un sector turístico diversificado, que es una parte de la estrategia. Y en el ambiente fiscal, ya se mencionó el tema del APA, pero también hay que pensar en el impuesto a los activos fijos que tienen los hoteles, que es una carga importante. Y también el anticipo, que en estos momentos también es contraproducente. Claro, no, muchas gracias, Joel, por tus impresiones. En esta misma línea sobre las medidas gubernamentales y estatales, hemos estado atentos también al panorama internacional sobre el manejo del sector y lo importante de ese apoyo que requiere del turismo en países que, como el nuestro, tienen una actividad importante en esta industria y que se ha visto afectada seriamente y se enfrentan a nuevos desafíos. Está como comentaba Joel, pues hay que ver la competencia, o sea, va a haber una competencia férrea en los próximos meses y en el próximo año entre los países que tienen destinos turísticos. Así las cosas, viendo a nuestro consumidor más importante de turismo, el ciudadano norteamericano, consideramos oportuno invitar a nuestra compañera y socia, Cristi García, de nuestra oficina de Ontier, Miami, para que nos hable un poco sobre cómo está manejando en Estados Unidos las medidas para mantener a flote la actividad de hospitality, como le llaman allá. Cristi, te cedemos la palabra. Háblanos un poco del panorama económico, las medidas y las expectativas relativas a la actividad de ocio en los Estados Unidos. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todos de nuevo por unirse hoy a este webinar muy interesante. Como hemos estado comentando ya y como comentaba Joel hace unos minutos, la predicción en los Estados Unidos es muy similar a la de la República Dominicana, en que va a ser una recuperación más a largo plazo. De aquí a lo que es final de año, la verdad es que las estadísticas no son muy optimistas y hay varios factores aquí a considerar. Primero, un poco los factores macroeconómicos. Se espera en lo que es los Estados Unidos una contracción del GDP del 5.9%, de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el IMF. También se está previsto que gastos de viaje bajen un 45%
al final de este año. Muy importantemente, 75% en viajes internacionales y 40% en lo que son viajes domésticos. Decido esto siendo Estados Unidos uno de los mercados de turistas más grandes para República Dominicana. Tendremos que esperar a ver cómo van cambiando las predicciones. Desde mayo, cuando se empezó un poco a reactivar aquí la situación y la economía en los Estados Unidos, con la mayoría de los estados entrando en la fase de reapertura, hemos visto ya un incremento de aproximadamente el 7% en gastos de viaje entre el mes de abril y mayo, y entre el mes de mayo y junio ese porcentaje solo ha subido, y un incremento del 17.7% en ventas relacionadas con lo que es retail y restauración. Pensamos que debido a este cambio a lo positivo, es verdad que las predicciones pueden mejorar y pueden cambiar, y es un cambio constante que estamos viendo. Pero claro, esto solo se puede saber con el tiempo. Con el tiempo también podremos ver lo que hemos estado comentando, qué confianza puede generar el sector para los turistas y para las personas que se sientan cómodos empezar a viajar de nuevo. Y muy importante también qué pólizas implementa el gobierno y los distintos gobiernos en los diferentes países para incentivar el turismo o no incentivarlo. Debido a la causa de esta crisis económica, siendo una crisis sanitaria, se espera que todos los gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, incentiven a sus ciudadanos no viajar internacionalmente, incentivar que las personas viajen dentro del país, como comentó Paco. Aquí en los Estados Unidos ha estado en las noticias los últimos días lo que se llama el Explore America Tax Credit, que es un crédito fiscal, justo como comentó Paco, de $4,000 por familia, incentivándoles a que viajen aquí dentro de los Estados Unidos. Esto se espera en el próximo stimulus bill, pero todavía no se ha presentado al Congreso, pero nos da una idea, una señal, aunque sea, de que ese va a ser un poco el rumbo que van a empezar a tomar aquí las personas en los Estados Unidos, sintiéndose más cómodas viajar domésticamente. Regresando también un poco al tema de generar confianza, que se ha mencionado ya varias veces esta palabra de confianza en este webinar. Quería comentar algunas de las pólizas que están implementando aquí los restaurantes y los hoteles en el sur de la Florida en particular, que es en donde yo estoy situada. Primero, es un poco distinto. Aquí en los Estados Unidos se tienen que entender que hay varias capas de legislación. Aquí empezamos con la legislación federal y con los diferentes protocolos y guías que se están publicando por las agencias como el CDC o el Center for Disease Control. Después cada estado impone sus propias reglas, y esas reglas varían estado por estado, especialmente porque no todos los estados están en la misma fase de reapertura ni han tenido el mismo impacto. Y después incluso tenemos regulación ya de los condados y de las ciudades en particular. Aquí en el sur de la Florida, la ciudad de Miami, con el condado de Miami-Dade, publicó una extensa guía para la reapertura titulado The New Normal Plan. Esta guía es bastante completa e incluye apartados específicos para lo que son los hoteles, los restaurantes e incluso lo que son spas y wellness centers, donde se pudieran incluir gimnasios. Los restaurantes en Miami han estado abiertos desde mitades de mayo y están operando un 50% de capacidad, pero es verdad que han visto una gran demanda desde que han abierto. Siempre, claro, manteniendo el social distancing, los 6 pies de distancia, y en principio hay una recomendación de 4 personas por mesa, pero es verdad que ya están aceptando hasta 6, pero nunca más de 10 personas. Los bares y las discotecas permanecen cerrados y hay mucha incertidumbre todavía en sentido de cuándo estos negocios van a poder abrir. Desde la reapertura de los restaurantes otra vez, me gustaría comentar más en una nota positiva que sí que se ve que hay vida en las calles, las terrazas están llenas, los restaurantes en muchos, por ejemplo, tienen listas de espera, especialmente al estar operando a una capacidad reducida, pero hemos tenido, yo creo que una buena reacción y que es algo positivo para la industria. Los hoteles también tienen que guardar todas las mismas normas que los restaurantes. Han tardado un poco más en abrir
empezaron a abrir ahora a principios de junio y ya están operativos. Tienen que guardar las mismas normas que los restaurantes y los otros sitios que han abierto, el social distancing, grupos de no más de 10 personas, 4 personas por elevadores, pero también tienen ciertos requisitos adicionales de limpieza y también una obligación de publicar en un sitio público lo que fueran todas las normas relacionadas con este new normal. Más allá, los hoteles también evidentemente han tenido que adaptarse y cambiar muchos de sus formatos, por ejemplo, de buffets, limitar el número de personas que pueden hacer el check-in a la vez. Y, por ejemplo, los servicios de valet se han suspendido en muchos casos con la idea de intentar delimitar lo más posible la interacción entre el personal y los invitados. Y esto ha sido un cambio muy grande y que todavía estamos viendo los efectos. También empezamos a ver aquí lo que se llama un Clean and Safe Certification. Estas son certificaciones que pueden obtener hoteles por imponer todavía más protecciones más allá de lo que está requerido, como tomar la temperatura de los empleados, ofrecer entrenamiento, como también ya se comentó, que va a ser una parte muy importante para intentar generar esa confianza. Y estos certificados seguro que también ayudarán, yo creo que a generar la confianza y el consumidor estará consciente de esos hoteles que los obtienen. Esto es un poco un resumen de lo que está pasando en el sector de turismo en los Estados Unidos. Han sido unos meses muy difíciles, pero hay optimismo. Y como comenté, a corto o medio plazo o hasta finales del año se espera una bajada importante, pero a largo plazo, un poco como dijo el CEO de Hilton, Christopher Nassetta, las personas no van a dejar de viajar y el sector se recuperará. Entonces, con eso te regreso la palabra, José Manuel. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Cristi, por tu valiosa intervención. Viendo todo esto, existe mucha expectativa e incertidumbre por parte de los consumidores norteamericanos respecto a lo que va a pasar, pero sobre todo una gran noticia positiva de que ellos sí tienen interés en viajar y en continuar disfrutando de sus vacaciones y que sea nuestro país también pues, un destino que le llame la atención al mercado norteamericano. Quisiera preguntarle ahora a Gonzalo, así como habló Cristi de que en Estados Unidos ya hay restaurantes que le están solicitando certificaciones sobre la salubridad, sobre estas medidas de salud que hay que tomar, que garantice que a los turistas pues, no tengan ningún tipo de contagio o riesgo. En nuestro país tenemos una gran ventaja porque la capacidad hotelera es muy amplia. O sea, los hoteles en nuestro país no tienen edificios de grandes alturas, sino son de baja densidad, donde tienen espacios muy amplios. Y eso pues, ayuda también al distanciamiento social entre los turistas. Pero además de eso, nuestro sector hotelero siempre tiene que procurar obtener certificaciones de empresas internacionales que la auditan en el área de la salubridad, en el área del manejo de alimentos, en el área de la limpieza, para poder compartirlos con los tour operadores que se lo exigen normalmente que le garanticen a sus clientes pues, esa salubridad. En el caso del Catalonia, ahora con la reactivación del turismo, ¿qué medidas podrán tomar al viajero, al turista, al consumidor, que le restablezca esa confianza de que se va a mantener una salubridad dentro del hotel? ¿Qué protocolos, como habíamos hablado antes, si habrá protocolos nuevos, si habrán certificaciones nuevas en el caso del Hotel Catalonia, y si tardaría tiempo en implementarlos o ya estaría listo el hotel para aplicarlos? Sí, mire, yo un poco de la mano de lo que comentaba Cristi, el caso de Catalonia no hemos adelantado, así como también creo que se han adelantado la mayoría de los compañeros del gremio en cuanto a el involucramiento de los protocolos y todo aquello que radica básicamente en cuatro puntos importantes: distanciamiento social, uso de la mascarilla, lavado de manos y gel sanitario. Entonces, eso está preparándose
de la mano con certificaciones internacionales de tal manera de que puedan satisfacer las necesidades de algunos mercados. Así como también tenemos ya actualmente, mira, nosotros estamos por abrir 2 de los hoteles en la fecha del 1 de julio y actualmente en este momento ya hay compañías que nos están auditando para el preparativo previo a las aperturas, ¿no? Entonces tenemos compañías que nos están certificando en base a los protocolos recientes, en base al aspecto higiénico-sanitario que en toda la vida hemos llevado, de tal manera que seamos también, para que no seamos juez ni parte, ¿no? Sino que realmente tengamos una medida de presión donde podamos aplicar correctamente los protocolos. Ahora bien, y cuando hablas de la confianza del consumidor, yo creo que el primer reto va a ser principalmente estar consciente de la responsabilidad que tenemos de este fenómeno, ¿no? O sea, aquí nadie tiene que tomar esta situación a la ligera y el cliente tiene que verlo así. También es cierto que los hoteles somos como el cuarto filtro, ¿no? Comentaba Francisco en su primera locución, el cliente cuando llega a los hoteles, principalmente de Punta Cana y de aquí de República Dominicana, ya ha pasado por 4 filtros. Ha venido de una agencia que reservó, salió de un aeropuerto de un destino de origen, donde pasaron ya 2 filtros, llegó a un aeropuerto de destino, pasó otro filtro, entró a una compañía de transportación, pasa otro filtro, y finalmente llega a nuestro hotel. Entonces, ese cliente, la necesidad que tiene en identificar que el hotel esté preparado en cuanto a la situación que estamos viendo actualmente es fundamental, ¿no? Y aquí se atraviesa un elemento, o más que un elemento, un reto que tenemos muy fuerte, específicamente hablando de República Dominicana. Una de las cosas que caracteriza a República Dominicana en cuanto a la satisfacción de los clientes es el mismo calor humano que tenemos, ¿no? Y eso es un reto importante que tenemos. ¿Cómo hacemos distanciamiento social para con la intención de no perder esa comunicación humana que tenemos con la persona autóctona de la región? Entonces es una cosa que estamos tratando de manejar, de manera que sigamos respetando el distanciamiento social. Hemos invertido muchísimo en lo que a las medidas preventivas se refieren. Ahora todas las recepciones que tenemos nosotros, así como las áreas de relaciones públicas, tienen una división, un vídeo que separa a las personas. El personal va a iniciar las operaciones con mascarillas. Las inversiones que se han hecho en el aspecto visual para identificar las medidas de prevención son muy grandes. Distanciamientos, colocaciones donde está identificada el distanciamiento de las personas. Comentabas algo ahorita, José Manuel, que si bien es cierto, sobre todo los hoteles grandes, ¿no? Los hoteles resort en República Dominicana tienen la ventaja de que al tener tantos espacios podemos manejar el distanciamiento social de una manera mucho más fácil de lo que pueden ser hoteles urbanos. Y ahí, pues digamos que en lo que a distanciamiento social se refiere, tenemos un punto a favor, ¿no? Comentabas el elemento del viajero, salvaguardando la salud correctamente. Ese va a ser el elemento fundamental. Primero, responsabilidad ante la situación. Segundo, aplicación de los protocolos. Tercero, mucha capacitación al personal, de tal manera que la confianza sea el sinónimo que haga generar la reactivación económica cada vez más. Y por último, pues, mucha publicidad. Y ahí quería yo hacer un pequeño paréntesis y un poco de la mano con lo que comentaba Joel Santos hace rato. Los hoteles, estoy seguro que todos los compañeros hoteleros, todos los compañeros de la industria turística se van a enfocar muy fuerte con el tema de la aplicación de los protocolos, pero también nos va a hacer mucha falta la necesidad de publicidad positiva del destino, y ahí sí es bueno echar de la mano del gobierno, porque aquí, más allá de lo que hagamos cada uno de manera individual, que ayuda mucho, el destino necesita mucha propaganda positiva. Somos un destino seguro, somos un destino con un clima cálido, con hoteles que son totalmente preparados, y necesitamos reactivar como sea la confianza de ese turista que está por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Quiero aprovechar ahora y preguntarle a Paco, también en el tema de la aeronáutica. La IATA emitió una guía para operaciones en cabina de pasajeros durante y post pandemia. Quisiéramos saber, en el caso de Air Europa en específico, qué medida ha tomado para esa seguridad dentro de la cabina, qué expectativa tiene Air Europa de los vuelos que
que van a llegar a la República Dominicana en cuanto a la cantidad de pasajeros que puedan traer o no. Y también, como Paco también está dentro del sector hotelero, ¿qué perspectiva ve de ocupación en los próximos meses, hasta, estaríamos hablando hasta el mes de diciembre, en los hoteles de Believe que están en nuestro país? O sea, si ve que se irá incrementando la capacidad o la ocupación turística en cada uno de esos hoteles. Pues mira, nosotros definitivamente ya hemos empezado a operar en España, dentro de España. Aquí a República Dominicana tenemos nuestro primer vuelo el día 3, luego tenemos el segundo el día 10 y a partir del día 16 ya reanudamos nuestro programa regular con 3 frecuencias semanales a Santo Domingo y un vuelo semanal a Punta Cana. Este programa lo vamos a mantener durante de aquí a diciembre, y en diciembre se incrementan las frecuencias a ambos destinos, tanto a Santo Domingo como a Punta Cana. Por supuesto, estamos siguiendo los protocolos que ha marcado la IATA y la OACI, y en ese sentido, bueno, pues un poco lo mismo que los hoteles, reforzar todo el tema de higienización de las aeronaves. Partimos de la base, como decía al principio, de que los aviones de última generación vienen con unos filtros muy poderosos que se llaman HEPA, HEPA, que garantizan que eliminan el 99.9% de cualquier germen, bacteria, virus que haya a bordo. Además hay una característica interesante, y es que los flujos de aire en los aviones van de arriba abajo, no de adelante a atrás, por lo tanto hay mucho menos contacto con los flujos. Y insistir mucho en eso, en que el ambiente dentro de las aeronaves es absolutamente saludable. Y bueno, y esa es la base de lo que tenemos que comunicar para crear esa confianza. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, hemos retirado o intentamos que haya el menor contacto posible con objetos. Hemos retirado la prensa, hemos retirado las revistas, ya en la clase business ya no damos cóctel de bienvenida, la tripulación no está autorizada a tener contacto físico con los pasajeros, y cuando digo contacto físico, normalmente pues, sabéis que cuando llega una persona con un carrión, pues la azafata le ayuda para subirlo al bin de equipajes. Eso ya está prohibido. De hecho, desaconsejamos que la gente viaje con carrión. No está prohibido, como salió en algún medio, pero nosotros lo desaconsejamos, la IATA lo desaconseja, y en ese sentido, en nuestro caso, se estaría dando la opción al pasajero de que lo facture de forma gratuita, en adición a su equipaje. Y bueno, insisto, reforzar todo el tipo de sanitización, higienización de las aeronaves y controles muy rigurosos de todos los empleados que tienen algún tipo de contacto con la aeronave. Creo que con esto contesto la pregunta de la parte de Europa. No sé si se me quedaba algo. No, en cuanto a Europa, muy bien. En cuanto a la ocupación hotelera, ¿cómo ve que la cadena Believe prevé en los próximos meses, años o a inicio del próximo año se vaya restableciendo esa ocupación? ¿Cómo lo prevén ustedes? Mira, nosotros aún no hemos tomado la decisión de la fecha de apertura. En principio,
habíamos pensado que fuera el 1 de julio, concentrar, nosotros tenemos aquí 3.300 habitaciones en los 4 polos más importantes, como son Puerto Plata, Boca Chica, Valladolid y Punta Cana, y nuestra intención era abrir el hotel de Punta Cana y concentrar ahí todos los clientes. Esa fecha se movió para el 15 de julio, tampoco está claro porque tampoco estaban los protocolos, tenemos que analizar bien esos protocolos en qué consisten, pero sí que no sé si será el 1 de agosto o más adelante, pero lo que sí es cierto es que estamos, cuando abramos, absolutamente preparados. Como decía Gonzalo, yo creo que todos los hoteles de la República Dominicana que estamos sometidos a controles muy rigurosos de seguridad e higiene, lo que tenemos ahora es que implementar estas medidas adicionales, como son el distanciamiento, las mascarillas, el gel y bueno, pues todo lo que tiene que ver con... Hay algunos cambios en los buffets, pues en nuestro caso ya no va a ser la típica línea de buffet donde el propio huésped se va sirviendo, sino que va a haber empleados que le van a servir a cierta distancia. Todo lo que son platos fríos van a estar preparados simplemente para entregar. Bueno, hay algunos cambios en la operativa, pero fundamentalmente estamos preparados. En cuanto a ocupaciones, pues yo, como decía al principio, yo pienso que hasta diciembre no vamos a poder contar con los 2 mercados que predominan mayoritarios en la República Dominicana, que son Estados Unidos y Canadá. Porque adicionalmente a los incentivos que están ofreciendo ambos países para que sus ciudadanos vacacionen dentro de su propio país y por lo tanto gasten el dinero en su propio país, y eso ayudará a activar la economía del país. Bueno, por ejemplo, en el caso de Canadá, tienen la medida de la cuarentena y cualquier ciudadano canadiense que salga del país al regreso tiene que pasar 2 semanas de confinamiento. Y obviamente no creo que nadie quiera pedir 3 semanas de vacaciones en su trabajo para disfrutar solamente una. Entonces, dicho esto, Europa Rusia, España, Francia, pienso que comenzarán sus operaciones turísticas a partir de septiembre-octubre. No quiero decir con esto que en los vuelos que estén programados no venga algún turista, me refiero a turismo masivo, que es el que tendría la capacidad de dar unas ocupaciones normales a nuestra planta hotelera. Estamos hablando de 80.000 habitaciones. O sea, necesitaríamos 160.000 turistas todos los días aquí para tener un 100% de la ocupación. Entonces, yo pienso que este verano nos tenemos que concentrar con las habitaciones que se abran, que será un 20 o un 30% de la planta hotelera, en el mercado local. Y aprovechar e ir rodando los hoteles con los nuevos protocolos, sobre todo en términos de formación del personal. Porque lo que son protocolos físicos, como digo, es simplemente reforzar un poco la higiene y demás, y poner algunos separadores, mamparas y todo esto. Pero el tema de formación del personal es vital para que cuando comencemos la temporada alta en diciembre estemos absolutamente preparados y ya acostumbrados a todo esto, que por otra parte yo estoy seguro que son medidas transitorias. Yo creo que el verano próximo o como muy tarde invierno 21-22, todo esto ya será una anécdota y estaremos back on track. Claro. No, muchas gracias, Paco. Interesantísimo esas medidas que toma la línea aérea de Europa, así como dentro de los hoteles Willis también para la incorporación de los nuevos turistas. Por último, quiero preguntarle a Joel,
¿Cuáles son los desafíos, las oportunidades que identifica para el sector turismo en la República Dominicana para los próximos años? Esto dentro del contexto ya como país, como instituciones tanto públicas como privadas, azonadores, o sea, ¿qué oportunidades y desafíos tendremos que aprovechar? Bien, mira, yo creo que hay que dividir esta situación en las medidas coyunturales y las medidas de mediano y largo plazo. Es fundamental no perder el objetivo de ese mediano y largo plazo que lamentablemente la coyuntura a veces te genera. Las medidas coyunturales inmediatas, yo creo que las hemos discutido en mi pregunta anterior. Entonces, ahora en cuanto al futuro, lo primero que yo debo decir es que los fundamentos de nuestra industria están intactos. Creo que seguimos teniendo una planta física hotelera de primer nivel con una capacidad de dar un servicio de manera natural de nuestros colaboradores óptimo. Ahora bien, nuestro reto es continuar con la diversificación de ese producto para que se vaya haciendo un producto mucho más consolidado. Y eso implica trabajar en toda la infraestructura del resto del país para que nuestros turistas puedan tener el mismo tipo de experiencia en los hoteles como también fuera de los hoteles. Hay que reconocer algo, en los últimos años hemos desarrollado excursiones de muy alto nivel, muy interesantes, pero debemos seguir trabajando en esos aspectos porque la fortaleza económica de un país y de un sector se ve más evidenciado cuando ese proceso de diversificación sucede. Debemos entender algo. El turista, aún en estas circunstancias, seguirá demandando una experiencia y cada vez una experiencia más completa. Por lo tanto, los protocolos deberán ser estrictos, pero nunca invasivos. No podemos irnos al otro extremo. Eso ha sido un tema que el sector turístico ha puesto sobre la mesa a la llamada comisión de alto nivel en estas discusiones. Tenemos que permitir que el turista siga disfrutando del país. Y por eso que yo he sostenido todo el tiempo que debemos extender esos protocolos a todo el resto de la experiencia turística, más allá de los hoteles. Pero medidas de fundamento que debemos seguir trabajando hacia el futuro, el ordenamiento territorial, eso es fundamental para seguir profundizando la República Dominicana. No se me deben quedar los tres pilares de la seguridad, porque ahora son tres. La seguridad sanitaria, que creo que ha sido sobrediscutida. La seguridad jurídica, que no debemos perder de vista. Y la seguridad también ciudadana, que seguirá jugando un papel fundamental. Medidas inmediatas, algo que mencionó Cristi. Cristi mencionaba el mercado doméstico de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico en términos turísticos. El acuerdo de preautorización o preclearance, que ya ha sido aprobado por Estados Unidos, juega un papel fundamental para que la República Dominicana pueda tener acceso a más de 200 aeropuertos locales en Estados Unidos. Eso es estratégico en estos momentos y el Tribunal Constitucional debe entender esa situación. El fideicomiso de promoción para hacer más eficiente nuestra promoción en estos momentos. Eso es fundamental en estas circunstancias. Hablamos de que las playas son nuestros principales activos. El proyecto de regeneración de playas, que tiene unos años detenido, también debe impulsarse para nosotros, desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista de atractivo, tener nuestras playas en nuestras mejores condiciones. Este es el momento para realizar esas reformas, porque en la medida que vayamos recuperando nuestro sector, no me cabe la menor duda de que aprovechando estas circunstancias, terminaremos con un sector turístico mucho más fortalecido y en muchas mejores condiciones de ganar competitividad en los mercados internacionales. Claro. No, muchísimas gracias. Indudablemente que todavía sí nos quedan válidos retos como país para continuar desarrollando el sector turismo. Esos mismos temas de seguridad,
mismo tema aeroportuario, de intentar de que llegar a ese acuerdo con Estados Unidos desde nuestros aviones, desde nuestro aeropuerto, sobre todo entiendo que el aeropuerto de Punta Cana era el que primero iba a implementar esta medida, este acuerdo de que puedan viajar ya haciendo aduanas y migración desde nuestro país, aquellos nacionales americanos que retornen a su país. Muchísimas gracias, Joel. Nosotros vamos a pasar ahora a algunas preguntas que me han hecho. Voy a leerlas. Sí, Paco. Yo quisiera añadir algo Claro. Que ha mencionado Joel y que es muy, muy importante. En relación al tema de los protocolos y a la experiencia de los huéspedes. Bueno, esa experiencia de los huéspedes comienza cuando llegan al aeropuerto de origen. No podemos hacer, sobre todo con la experiencia que tuvimos con los sucesos del 9/11, que el viaje sea un viacrucis con estos nuevos protocolos. Ya bastante mala experiencia tuvimos al principio, después de los eventos del 9/11, con todos los aspectos de seguridad en los aeropuertos. Y también con esa falta de uniformidad en los protocolos, en el sentido de que tú llegabas a Estados Unidos y te tenías que quitar los zapatos, te chequeaban, te revisaban, pero llegabas a Madrid y no te quitaban los zapatos, venías aquí, te los quitaban y encima te medio... En fin, entonces, necesitamos que los protocolos sean uniformes, lo menos invasivo posibles y que sean rápidos y, por supuesto, seguros en el aspecto sanitario, porque esa parte es fundamental para que la gente vaya cogiendo confianza y no le dé pereza irse de viaje porque como digo, es un viacrucis. Y luego quiero reforzar también, voy a aprovechar para reforzar todo lo que ha mencionado Joel en el aspecto de lo importante que son en momentos como este las ayudas de los gobiernos a un sector que es generalmente el más afectado porque es el primero que se afecta y el último que se recupera. Entonces, necesitamos incidir mucho en temas de promoción, en aspectos fiscales, incentivos a las líneas aéreas es fundamental, vital, porque además somos una isla y no se puede llegar de otra manera. Por lo tanto, creo que debemos pedirle a las autoridades que apoyen el sector, que al final, como tú decías al principio, José Manuel, es un sector que tiene una incidencia en toda la economía, en absolutamente toda la economía de este país. Así que, nada, simplemente quería acotar esos dos aspectos. Sí, así es. O sea, el sector turismo es un sector importantísimo para nuestro país y al que hay que prestarle atención y darle mucho apoyo desde el lado institucional, desde el lado del Estado y el gobierno dominicano. En ese mismo sentido, pues, la primera pregunta que nos hacen es sobre los protocolos de apertura. Quisieran saber si esos protocolos de apertura, pues, se consensuaron entre el Ministerio de Turismo, Salud Pública y Azonadores, y si son protocolos uniformes, pero también si esos protocolos no solamente incluyen al sector hotelero, o sea, el hotel en sí, sino también aquellas empresas que inciden en el sector, las empresas de transporte, las empresas de excursiones, las empresas de animaciones. O sea, esas empresas también van a ir vinculados a esos protocolos, se le aplicarán protocolos de seguridad. No sé si Joel tiene alguna información sobre eso. Como mencioné durante mis explicaciones, sí, Azonadores ha estado discutiendo, conversando con la llamada Comisión de Alto Nivel que representa al gobierno
todo lo concerniente a los protocolos. Desde el punto de vista operativo, todo está consensuado. Faltan algunos detalles todavía anoche. Anoche todavía faltaban algunos detalles por definir, que entiendo que se están tratando de definir hoy. Lamentablemente lo que estoy viendo es que el tiempo ha sido estrecho con respecto al 1 de julio. Y obviamente eso acarreará algún tipo de retraso, porque el sector turístico no es como una tienda de ropa que abre mañana y todas las personas están esperando afuera para entrar. Lamentablemente no funciona así. Se requiere una coordinación completa con todos los llamados socios estratégicos de la industria. Con respecto al alcance, sí incluye los aeropuertos, sí incluye algunos de los aspectos vamos a decir, de la cadena productiva turística, más algunos sectores no están incluidos en esos protocolos. Yo pienso que ese tema hay que abordarlo de inmediato. Entiendo que las excursiones deben operar bajo los mismos protocolos o protocolos adaptados a su situación, porque como dije al principio, la experiencia del turista es completa y el turista debe poder trasladarse y moverse dentro del país bajo protocolos seguros. Y yo sí estoy seguro de que esas empresas formales de la excursión, de la industria de la excursión, están preparados para poder hacerlo. Las empresas pequeñas del sector también necesitan de colaboración del Estado para implementar estos protocolos, porque de nuevo los protocolos tienen que ser universales. Sí, en ese mismo sentido también tenemos otra pregunta, se la voy a hacer a Gonzalo. Los proveedores de los hoteles tendrán que agotar algún tipo de protocolo. Hay una preocupación por parte de los proveedores cuando quieren reiniciar su relación comercial con los hoteles, pero tendrán que agotar algún tipo de protocolo al momento de suministrar a los hoteles. Sí, mira, yo un poquitico también comentando la pregunta anterior que le hacían a Joel. Si nos ponemos en el contexto de que hoy es 25 de junio y las aperturas son el 1 de julio, nada más tenemos 6 días. Entonces, era inminente que el gremio hotelero tenía que avanzarse a realizar los protocolos, porque si los protocolos hubiéramos tenido que esperarlo hasta el día de hoy, pues no hubiera dado tiempo de hacer todas estas cosas. ¿Y dónde quiero llegar? Quiero llegar es que el gremio hotelero está avanzado. O sea, aquí inclusive yo me atrevo a decir que los protocolos que van a incluir los hoteles, inclusive tendrán más cosas de lo que están incluidas en el protocolo oficial. O sea, hablando en Cataluña específicamente, nosotros ya tenemos cámaras de alta tecnología que detectan la temperatura a nivel masivo y multifacial, por darte un ejemplo. Ya no solamente a tema de huéspedes, sino también a los colaboradores. Y ahora, yendo directamente a la pregunta en cuanto a relación de proveedores, sí, evidentemente, nosotros, más allá de lo que el aspecto de huésped y cliente se refiere, hay un protocolo interno que radica ya no solamente a proveedores, sino también a colaboradores, muy estrictos, porque tened en cuenta que estas propiedades son propiedades de una alta masividad de colaboradores. Nosotros tenemos casi cerca de los 2.000 colaboradores que paulatinamente estarán reingresando en sus trabajos, y estos a su vez pues tienen que entrar, llevar un proceso de capacitación, existe un proceso de aprendizaje para la aplicación de estos protocolos, hasta la medida más sencilla que ha sido hoy en día difícil y ha sido hasta un reto para las autoridades, que es el uso de la mascarilla. Pues nosotros también en la parte hotelera tenemos ese reto, hacer que ese nuevo fenómeno higiénico-sanitario que debe siempre haber existido, pero ahora intensificado por la situación del COVID, pues sea respetado de una manera muy responsable. Uso de mascarilla, los proveedores también tendrán que tener un protocolo para entrar en cuanto al aspecto higiénico-sanitario, pasarán por un proceso de toma de temperatura. Actualmente nosotros hemos reactivado en coordinación con la actividad económica algunos trabajos de proveedores, y a los mismos les hemos tenido que pedir la colaboración de que el personal que está involucrado, pues en la medida de lo posible, traigan sus pruebas de COVID, y también a su vez llevan un aislamiento aparte de nuestros colaboradores para que hagan su trabajo,
hacen uso permanente mientras estén dentro de las áreas del uso de la mascarilla. Tenemos una cantidad de elementos en cuanto al gel sanitario, unos baños específicamente para el uso de colaboradores, buscando en todo momento el distanciamiento social. Y eso, para no hacerte muy larga la respuesta, a partir de la operatividad normal, estará con nosotros acompañándonos el día a día. No, muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, tenemos otras preguntas, pero como ya no hemos pasado unos minutos del tiempo previsto, pensábamos que íbamos a tardar una hora, pero estos temas son sumamente interesantes. Hay muchas preguntas, hay muchas cuestiones, muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar con nuestro turismo? Queremos darle las gracias pues, a los participantes de esta mesa redonda, a Gonzalo Vera, a Paco Pérez, a Joel Santos y a Cristi García por haber participado y haber compartido estos conocimientos con nosotros. Y a todo aquel también que como oyente o televidente en este seminario ha podido participar. Pues muchas gracias a todos y es un gran desafío que nos espera en los próximos días con la apertura del turismo. Y tenemos confianza de que nuestro país pues saldrá adelante, tiene las capacidades, tanto humanas como materiales, y sobre todo de intención de que el turismo vuelva a renacer, que vuelva a crecer, que vuelva a ser unos ingresos para la economía dominicana importantes. Muchas gracias a todos de Dontier en nuestro país, en la República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias y un saludo a todos. Gracias, Joel.